Bienvenidos a la segunda sección de la serie Hermenéutica, normas básicas de interpretación bíblica. Teníamos una pregunta más, me pareció, por aquí, antes de continuar. Hermano, después de lo que hemos explicado o se ha entendido, tengo todavía una duda. ¿Cuál es? Aunque la misma escritura es su propio intérprete y en ella están las reglas de interpretación, la Biblia no las enumera, o es lo que logro percibir. Podemos leer el Nuevo Testamento y no vamos a encontrar una indicación de ella, donde diga esta es la regla 1, esta es la 2, y en fin, como sí encontramos otras enseñanzas donde sí está en la misma línea, va un texto, va al otro, pero por lo menos yo no logro percibir que haya enumeración de reglas, que la misma Biblia lo dé. Eso sería un punto. Y el segundo punto es que aunque las reglas están enumeradas, siento que hay cierta influencia por parte del hombre para poder no solamente enumerar, sino también identificar lo que en la misma escritura está. Entonces, el hecho de que el hombre sea partícipe de ver las reglas que están allí, que la misma Biblia no enumera, ¿tendrá eso alguna influencia para que también se pueda decir que el hombre influenció a que eso se diera así? Bueno, tal vez ahí lo que hay que captar es lo siguiente. La Biblia no las enumera, las reglas, pero sí las da. La Biblia las da y claras, ¿ya? Nosotros podemos, ¿cómo se dice? Ponerlas por escrito en una forma, darle un formato a esa regla. Pero eso no va a cambiar el contenido de la regla. La forma en la que coloquemos las palabras de la regla no va a cambiar el contenido de la regla. El contenido de la regla está allí en la Biblia. Debe surgir de la Biblia, ¿ya? Y usted lo puede captar en las palabras que usted entienda mejor, pero que capte el principio, ¿verdad? Un ejemplo de cómo no las numera, pero ahí están. Es que en verdad no importa el orden de las reglas, sino conocerlas todas y respetarlas todas, ¿ok? El pegado suena distinto. Conocerlas y además de eso respetarlas todas conforme vamos estudiando. Para eso necesitamos conocerlas todas. Sí, es que si hay alguna de ellas que ignoramos, vamos a cometer errores en la interpretación y vamos a formular doctrinas ajenas a la Biblia. Entonces, un ejemplo, Apocalipsis 22, 18. Ahí hay una regla que vamos a ir viendo en su momento. 22, 18. Yo testifico a todo aquel que oye la palabra de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre sí las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Ok, ahí tenemos un texto y tenemos una regla. Formúlenla. ¿Cuál es la regla que está ahí? En el estudio de las Escrituras no debe añadírsele ni quitársele. Toda conclusión a la que se llegue en determinada enseñanza procedente de la Biblia debe estar basada en lo que está escrito en la Biblia, sin añadirle, sin quitarle.
Y entonces la forma en la que los teólogos formulen esa norma, no importa. ¿Cuál es el principio que está detrás? A la Biblia ni se le quita, ni se le añade. Formúlelo como usted quiera, pero ese es el principio. Entonces sí están allí, todas las reglas están ahí, no numeradas. Son las que tenemos que ir extrayendo, se dice, ¿verdad? A través del curso, a través de la materia que estaremos desarrollando allá. Precisamente esta podría alguien decir, no, para mí esa sería la primera regla. Ajá. Antes de empezar a iniciar, tener claro que no puedo añadir ni quitar nada de lo que voy a estudiar. Podría ser la primera, podría ser la segunda. O sea, el orden tal vez no va a alterar de que se respete esa regla. ¿O sí? Hay algunas que sí deben ir de primero. Y hay otras que no importa el orden en el que vayan. Pero algunas sí. Por ejemplo, esa que está mencionando, hermano Sandy. ¿Por qué debe ir de primera la que estamos analizando? ¿Cuál? El origen divino de la Biblia. Ok, porque si, por ejemplo, tomáramos de primera este ejemplo que estamos dando, de que a la Biblia ni se le añade ni se le quita, tendríamos primero que contestar antes de extraer esa regla, ¿por qué? A ver, ¿por qué no se le puede añadir o quitar? ¿Cuál es el problema en añadirle o en quitarle? Ah, porque es de origen divino. ¿Ven? Entonces hay algunas que van antes, ¿ya? Que sustentan o en las que se basan las siguientes. Hay otras que no, ya después de algunas básicas, no importa el orden en que las vayamos comprendiendo. ¿Estamos? Ok, entonces estábamos por analizar cuál es el significado de las escrituras en el Nuevo Testamento. Ok, esto nos va a llevar un rato, pero tenemos que hacerlo así para poder avanzar un poco más a fondo en la regla. Yo puedo darles los textos nomás, los versículos y que ustedes los lean, pero no es igual que los analicemos juntos. Es de más provecho. Sí, Aquí. una pregunta tal vez relacionada a lo anterior, para no quedarme con la duda. Estoy leyendo un libro que dice de hermenéutica que una de las herramientas más importantes que uno tiene a mano es el sentido común. Entonces, cuando uno ve esas reglas, ¿verdad? Que la Biblia establece, que no dice, ¿verdad? En un sentido que esta es la primera, esta es la segunda, uno a veces utiliza el sentido común para decir que esa es una regla. Entonces, ¿hasta qué punto eso es así o es algo peligroso? Porque para todo lo que uno lea, o sea, todo lo que uno lea va a usar el sentido común. Y puede ser que en algunas reglas uno meta más el sentido común, supuestamente, ¿verdad?, que lo que la misma Biblia permite. Pero como tiene tanto sentido para mí y para otro, pues ya se haga ahí entonces una regla. Sí, muy buena pregunta esa. El punto, pienso, a tomar en cuenta ahí es que es cierto, eso es una gran verdad. El sentido común juega un papel importantísimo en la hermenéutica, en la interpretación bíblica. Pero se hace necesario tener su precaución en lo que entendamos como sentido común. Porque puede darse perfectamente que en algunos casos alguien conciba como sentido común lo que en su pensamiento calza como lógico. Pero, ¿cuáles son las bases en las que se fundamenta su forma de pensar? Puede que su forma de pensar esté ya enmarcada en un sistema de creencias determinado. Y entonces lo que la persona lea
si no calza con ese sistema de creencias, no tiene sentido. Porque choca con lo que él o ella conciben como lo correcto. Pero no tiene sentido, eso choca con lo que él concibe que es correcto. Entonces, allí es donde el asunto del sentido común tiene su riesgo. Tendría la persona que estar segura que a lo que él llama sentido común en su caso es aquellas cosas que calzan con su forma de pensar, porque su forma de pensar ha sido formada, ha sido establecida por el escrito está, sin ningún prejuicio denominacional, religioso, de ningún tipo. Entonces sí, cada vez que aplique el sentido común, le va a ir bien en la interpretación, pero depende lo que entendamos como sentido común. ¿Me captan? Es un poco riesgoso. Sí. Y alguien dirá, bueno, pero ¿y entonces quién va a definir que lo que está en mi mente es lo correcto? Y que lo que calce con eso es lo que tiene sentido común y lo que no calce con eso no tiene sentido común. Es parte de las reglas que miraremos. ¿Cómo saber que lo que he echado a mi mente está en lo correcto? ¿Cómo saberlo? Eso es parte indispensable del propósito a cumplir en esta materia. ¿Cómo saber si estamos interpretando correctamente el escrito está? ¿Ok? ¿Estamos? Bueno, entonces, vayamos a los textos. A ver, en cada ocasión que se menciona las escrituras, ¿a qué se refiere? Porque la regla que estamos analizando es, lo primero a hacer es aceptar el origen divino de las escrituras. Pero para eso necesitamos definir primero qué son las escrituras. ¿Estamos? Mateo, vamos con Mateo. Mateo 21:42. Mateo 21:42. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras? ¿Nunca leyeron qué? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. ¿Ok? ¿Qué es eso? Lo que Jesús está haciendo. Jesús está citando de otro lugar, de otro documento, que se encuentra, ¿dónde? Si ustedes buscan allí la referencia, ¿de dónde viene eso? Salmo 118, 22 y 23, según la referencia. ¿Ok? Entonces, él está citando ¿de dónde? Del Antiguo Testamento. Por lo tanto, a lo que él llama las Escrituras es Antiguo Testamento, no otra cosa. ¿Ok? Son documentos reconocidos como inspirados por Dios y que son parte del Antiguo Testamento. ¿Vamos captando? De paso, un paréntesis aquí, ya lo veremos luego. Es bueno ser prudentes con las referencias. No siempre las referencias lo van a enviar a usted al texto que en verdad se relaciona con que usted está leyendo. No siempre, porque las referencias no son parte de la inspiración de la Biblia. En la mayoría de las ocasiones calzan las referencias, pero hay una buena cantidad en la que no. La referencia se ha hecho basada en el preconcepto del traductor de esa versión. ¿Ok? Ejemplo, Colosenses 2:16. Nadie os juzgue en comidas o bebidas, en días de fiesta, lunas nuevas o sábados. Y ahí en sábado,
Entonces los mandan a Éxodo 28 al 11. Nadie los juzgue por no guardar el sábado del cuarto mandamiento. Pero si usted va a analizar Colosenses 2.16, notará que los sábados mencionados en Colosenses 2.16 no tienen absolutamente nada que ver con el sábado del cuarto mandamiento. Entonces la referencia no calza. Pero el traductor, que es observador del domingo y que cree que ya no hay que guardar el sábado, entonces a él le parece bien que ese texto lo que está diciendo es que ya el sábado no hay que guardarlo y que nadie debe ser juzgado por eso, por no guardar el sábado. Entonces puso la referencia entre ambos textos y está mal hecho. ¿Da? Es una referencia prejuiciada, basada en un preconcepto. Entonces, no siempre las referencias son de fiar. Importante que vayamos captando eso. ¿Y cómo saber? Bueno, conforme vayamos avanzando más en las diferentes materias, iremos captando cómo saber cuando una referencia está cruzada en el sentido de mal conectada. ¿Okay? Bueno, otro, Mateo 22, 29. 22, 29. Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. ¿Qué son las Escrituras ahí? Lo que reconocían los dirigentes judíos, porque a ellos les está hablando, como las Escrituras. ¿Y qué era lo que los dirigentes judíos reconocían como las Escrituras? El Antiguo Testamento. De paso, allí no está haciendo referencia Jesús por ahora al Nuevo, porque el Nuevo no se había escrito. La que estamos viendo por ahora siempre harán referencia al Antiguo, por ahora. Okay, mientras vemos las otras. Mateo 26, 54. Mateo 26, 54. Dice: pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? A decir que el Mesías muriera, es lo que dicen los textos anteriores. ¿Cuáles escrituras dejarían de cumplirse si Dios enviara ángeles y que hubieran impedido que el Hijo de Dios, el Mesías, fuera crucificado? ¿Cuáles profecías quedarían sin cumplirse? ¿O cuáles escrituras? Las del Antiguo Testamento que hablaban de la muerte del Mesías. Pero otra vez, escrituras aquí es alusión a porciones del Antiguo Testamento. 26:56. Mas todo esto sucede para que se cumplan las Escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Aquí la identifica con un detalle más. Y esto nos va dando pautas. Escrituras inspiradas son las que fueron escritas por los profetas. ¿Okay? Un detalle más en ese texto. Bien. Hasta allí tenemos en Mateo, pero hay también alusión al término en Marcos. Marcos capítulo 12. Marcos 12, el versículo 10. Algunas se refieren al mismo tema en los evangelios sinópticos o que nos narran lo mismo. 12, 10. Ni aun esta escritura habéis leído. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Otra vez, ¿cuál está citando allí del Antiguo? ¿Ah? El mismo. El mismo de donde citó Mateo. Salmo 118, 22 y 23. Notan, el mismo texto citado por diferentes evangelistas, pero ambos llaman a esa porción escrituras, pero siempre es del Antiguo Testamento.
12:24. Marcos 12:24. Entonces respondiendo Jesús les dijo, ¿no erráis por esto porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios? Otra vez, el mismo caso del texto anterior que leíamos de Mateo, exactamente lo mismo. Hablando a dirigentes judíos que lo que reconocían como escrituras era el Antiguo Testamento. 14:49. Marcos 14:49. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es así, para que se cumplan las escrituras de que el Mesías sería prendido. ¿Ok? ¿De qué escrituras está hablando? Las del Antiguo Testamento que se referían a eso. 15:28. Marcos 15:28. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. De paso, en las versiones alteradas de la Biblia, las que están basadas en el texto crítico, este texto está eliminado. Según ellos, no es parte del texto griego original, según ellos. Pero eso es falso. Es donde no se encuentra, es en los manuscritos conocidos por ellos o reconocidos por ellos como los mejores, pero ese es otro tema. Bien, dice, y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. ¿De dónde viene eso? Isaías 53:12. Pero note, ahora Mateo y también Marcos citan a los salmos y lo llaman escrituras. Ahora aquí Marcos cita Isaías y también lo llama escrituras, pero noten que todo procede del Antiguo. Es muy importante y por eso estoy enfatizando esa parte. El Antiguo Testamento. 15:28 estamos, ¿verdad? Lucas 4:21. Estoy dándole solo algunos ejemplos. Lucas 4:21 de esta situación. Dice, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Qué escritura? El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, a partir del versículo 18. ¿Okay? Al decirle que le estoy dando solo algunos ejemplos, es que no estoy citando todo, cada una de las escrituras que se cumpla, sino nomás los textos que mencionan el término escritura. Entonces, ¿de dónde está citando aquí? Isaías 61, 1 y 2. Otra vez, entonces los escritos de Isaías son reconocidos como escritura, pero siempre porque vienen del Antiguo Testamento o son parte del Antiguo Testamento. 24:27. Lucas 24:27. Este es muy interesante. Dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Aquí el Señor engloba, ¿se dirá así? Encierra, enmarca a qué es a lo que se refiere él cuando dice las escrituras. Desde Moisés, pasando por todos los profetas. Es decir, todo el Antiguo Testamento. Desde Génesis hasta Malaquías. Eso es las escrituras en labios de Jesús. Ok. 24:32. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? De las que ya le explicó cuáles eran. Desde Moisés hasta por todos los
profetas. 24:45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, las mismas, el mismo contexto. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 22. Juan 2, 22. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. ¿Qué hay ahí? Ahí hay un elemento importante, del que vamos a ver luego, pero es importante que captemos el detalle ahora. Dice, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. ¿Qué captan? Cuando dice la escritura, ¿a qué se refiere? Las que profetizaban sobre la muerte de Cristo. Dice, y su resurrección. Los discípulos entendieron las escrituras que profetizaban eso y las creyeron, las aceptaron en su corazón. Pero dice que, bueno, por allí tenemos lo que estamos analizando, escrituras, Antiguo Testamento, pero añade un elemento. Dice, y la palabra que Jesús había dicho. Bueno, lo que viene a ser parte fundamental luego del Nuevo Testamento, las palabras de Jesús, cuando se ponen por escrito. Entonces, a ambas cosas la Biblia las pone en un mismo nivel, porque dice que los discípulos creyeron las escrituras y lo que Jesús dijo. O sea que lo que Jesús dijo, cuando se puso por escrito, ahora pasa a ser parte también de las escrituras. ¿Me captan el punto en ese texto? Lo creyeron por igual. Las escrituras ya existentes y las que estaban por escribirse, pero que en ese momento estaban solamente en forma oral por Jesús. Y aquí hay que decir esto con mucho cuidado. Esto de oral. Porque luego vamos a entrar un poco, conforme avancemos, en que hay algunos que han dicho sí, las escrituras del Antiguo Testamento son las que deben aceptarse como la palabra inspirada de Dios. Pero también aquellas cosas que fueron dadas oralmente y que luego se pusieron por escrito y que se llama la tradición. ¿Me captan? ¿Dónde está el problema aquí? Lo que los discípulos aceptaron y lo pusieron al nivel de las escrituras fueron las palabras de Jesús. Eso no es lo mismo que lo que se conoce en la teología católica o en la dogmática católica como la tradición católica. Son dos cosas distintas. ¿Ya? Para eso necesitamos entrar un poco en el material que está disponible también. Hay muchos otros, pero este servidor ha compilado como parte de la materia de introducción a la Biblia, que es la que veremos después de esta, de hermenéutica. En el tomo 2 de introducción a la Biblia, lo que se analiza precisamente es la problemática de los libros apócrifos. ¿Okay? Se titula Introducción a la Biblia, tomo 2, los libros apócrifos de las versiones católicas de la Biblia. Allí analizaremos por qué es que como cristianos no católicos no aceptamos los libros apócrifos de las versiones católicas como inspirados, como parte de las escrituras. Aquí están las razones fundamentales, muy sintetizadas, de por qué. Inclusive hay aquí mucha declaración de autoridades católicas que así lo reconocen, que los libros reconocidos como apócrifos en el mundo protestante y como deuterocanónicos en la Iglesia Católica, no cuentan con el apoyo bíblico para ser reconocidos como inspirados por Dios. ¿Okay? Pueden hacer uso de ese material, aunque estaremos viéndolo luego en esa materia. Pero en fin,
Este último texto que hemos visto es importante en eso. Juan equipara en autoridad Antiguo Testamento y las palabras de Cristo, que luego llegan a ser parte fundamental del Nuevo Testamento. Por lo tanto, Juan equipara en autoridad Antiguo y Nuevo. ¿Voy comunicando el punto? ¿Sí? ¿Se nos fue el tiempo? Quedamos por aquí, nos vemos en la siguiente sección.